Tenemos un circuito en serie constituido por 3 lámparas. Una de 25 watts. La lámpara de 25 watts tiene una resistencia 25 watts, tiene una resistencia R1 de aproximadamente 47 ohms. Una lámpara de 60 watts con una resistencia aproximada R2 de 18 ohms. Una lámpara 3 de aproximadamente 100 watts tiene una resistencia aproximada de 11 ohms. ¿Qué significa esto? Que la lámpara de 25 watts tiene un filamento muy delgado, mientras que la lámpara de 100 watts tiene un filamento más grueso de las 3 ahí presentes. Ahora, con eso en cuenta, vamos a responder el inciso A. En el inciso A, me piden comparar y explicar cómo es la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Para empezar, me tengo que referir a la definición de voltaje. El voltaje es el trabajo, la energía que yo requiero para pasar un electrón de un punto a otro, en particular a través del filamento. Si el filamento de la lámpara de 25 watts es muy delgado, entonces ahí me cuesta mayor trabajo pasar a esa lámpara. Perdón, me cuesta mayor trabajo pasar a los electrones a través de ese filamento. Por lo tanto, el voltaje en la lámpara 1 es mayor al voltaje en la lámpara 2 y mayor al voltaje en la lámpara 3. En la lámpara 3, como el filamento es muy grueso, pasar a los electrones es muy rápido, es muy sencillo, casi no requiero hacer ningún esfuerzo, ninguna energía. Observemos ese circuito. Si yo mido el voltaje en estas lámparas, observo que el voltaje en la lámpara de 47 ohms, su caída de voltaje es 27.65 de un total de 40 que tengo. Yo elegí ahorita 40 por simplicidad. Si mido la caída de voltaje en esta lámpara, esta debe ser una lámpara de 18 ohms. Voy a cambiarla a 18 ohms. Su caída de voltaje es de aproximadamente 9.47. Y la caída de voltaje en la lámpara de 11 ohms, 5.79 es la caída de voltaje. ¿Qué es lo que les había explicado antes? Vamos ahora a responder la pregunta B. La pregunta B me dice la resistencia equivalente del circuito. Aumenta, disminuye, permanece constante cuando yo aumento la resistencia. Y se las voy a responder primero y ahorita les explico el por qué. Inciso B. Al aumentar el número de resistencias en ese circuito, la resistencia equivalente va a aumentar. ¿A qué se refiere esto? Imagínate que vayas en el periférico. Si hay un accidente, pasan pocos coches. Si hay otro accidente,
pasan menos coches cada vez mientras más accidentes ocurran. Los accidentes es como el símil de las resistencias. A eso me refiero. O sea, si me voy a este circuito, voy a quitar la fuente de voltaje para explicar mejor esta parte. Voy a romper aquí este circuito y conecto una sola lámpara. Observen que pasan 0.85 amperes cuando tengo una sola lámpara. ¿Qué sucede si pongo ahora dos lámparas? Voy a aumentar el número de resistencias en el circuito. Observa. Si pongo dos lámparas, ahora la corriente es de 0.62 amperes. Disminuyó la corriente cuando puse dos lámparas, cuando aumenté las resistencias en el circuito. Si pongo tres lámparas, pongo una resistencia más. Observa cuánto es de corriente. La corriente volvió a disminuir. Si yo lo explico utilizando la ley de Ohm, ¿qué está sucediendo? La ley de Ohm dice que el voltaje es la resistencia por la intensidad de corriente. Este voltaje fue constante, ¿ok? Conforme yo aumenté las resistencias, o sea, puse más resistencias, la corriente, esta corriente I, disminuye. Necesariamente, para que el voltaje se mantenga constante, necesariamente aquí esta R tiene que aumentar. ¿Sí? Esa es la explicación al inciso B de acuerdo a la ley de Ohm. En el inciso C me dice comparar y explicar cómo es la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Ya lo vimos. En el inciso C la respondo y ahorita explico. La corriente es la misma. La corriente es la misma en cada resistencia, no cambia. Me regreso a la animación. La corriente en la lámpara entra en 0.53 amperes, la corriente en la lámpara de 47 ohms, que es la de 25 watts. La corriente en la lámpara de 18 ohms o 60 watts. La corriente en la lámpara de 11 ohms o 100 watts. Ahí está. La corriente es la misma en cada uno. Explicación. Como es un circuito en serie, hay un solo camino por el cual circular de acuerdo a la definición de circuito en serie. Por lo tanto, si entran 0.53 amperes, deben salir 0.53 amperes. Va circulando en el periférico. Entran 53 autos, salen 53 autos, porque hay un solo camino, no hay de otro. Me regreso y explicamos el inciso D. Explica cuál es la resistencia que más brilla. ¿Ok? Bien, ahora, estos voltajes, perdón, estas potencias que hay aquí, que yo les di, que aparece ahí en la lámpara, a eso se le llama una potencia nominal. Potencia nominal. No es la es la máxima potencia que te suministra esa lámpara, ¿ok? Bien, pero no significa que te esté dando la máxima, ¿ok? Te puede dar eso, pero no necesariamente te da eso. Ahora, respondo al inciso D. Creo que ya me hice bolas, y los hice bolas, entonces voy a hacer un corte.
Ok, respondemos el inciso D. El inciso D dice que expliquemos cuál es la resistencia que más brilla. La resistencia de la lámpara de 100 watts, de 60 watts, de 25 watts. En este circuito, 100 watts, este valor, 100 watts, 60 watts, 25 watts, es la potencia nominal. Se le llama potencia nominal. Cuando tú vas al supermercado y compras una lámpara, tiene una leyenda que dice 100 watts a 125 volts. ¿Qué significa? Que disipa, que brilla como una lámpara de 100 watts cuando está sometido a un potencial de 125. Pero no significa que brille totalmente. Puede ser que no utilice los 100, que utilice solamente una cierta parte. Y vamos a ver esa parte en este circuito. Potencia. La potencia está relacionada con el brillo de la lámpara. La rapidez con la que se realiza un trabajo en mecánica, la potencia, la energía disipada en un cierto tiempo, la energía eléctrica, potencia eléctrica. Para calcular la potencia eléctrica, usamos que es V por I. Ahora vean, el voltaje en la lámpara 1, en la de 47 ohms, es mayor al voltaje en la lámpara 2 y es mayor al voltaje en la lámpara 3. ¿De acuerdo al inciso A? Y la corriente es la misma de acuerdo al inciso C. La corriente I1 es igual a I2 y esto es igual a I3. Por lo tanto, si multiplicamos por I1, por I2, por I3, entonces no queda otra más que la potencia 1 sea mayor a la potencia 2 y mayor a la potencia 3. O sea que la potencia en la lámpara 1 es más grande. Ahí se disipa mayor potencia, donde hay un mayor voltaje. Y efectivamente, por lo tanto, la lámpara que más brilla es la lámpara de 25 watts. Esa es la explicación. Matemática en cierta manera, relacionada con física. Una explicación totalmente física. Cuando entra la corriente, le cuesta o requiere más energía hacerla pasar por el filamento delgado, por el de 25 watts. Por lo tanto, a esos electrones, como pasan por el filamento muy delgado, calientan mucho el filamento y brilla. Y cuando pasan por la lámpara de 100 watts, el filamento es más grueso, por lo tanto, no requiero tanta energía para poderlos pasar por ahí, por ese filamento. Por lo tanto, brilla menos. Eso es la respuesta al inciso D. Si observamos en esa animación, vemos que en la lámpara de 47 ohms hay más brillo y en la lámpara de 11 ohms hay menos brillo. Lámpara de 25 watts brilla más que la lámpara de 100 watts en un circuito en serie.